Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Es un gusto tenerlos en esta, digamos, presentación en la que estaré comentando acerca del diseño por desempeño sísmico y adecuación estructural de edificaciones. Muy bien. Para los que no me conocen, repito, soy el director de Inesatec y también profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muy bien, bueno, ya vamos a dar inicio entonces, digamos, con esta presentación. Lo que veremos hoy es parte de nuestra especialización en análisis estático no lineal, pushover, y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Ya llevamos muchísimos años dictándola. Tiene un alcance bastante importante respecto a lo que es el análisis dinámico, la evaluación de edificaciones existentes, por supuesto los criterios para diseñar nuevas estructuras y de alguna forma implementamos todo lo que veremos en diferentes casos de pórticos, tanto de acero como de concreto, mixtos, edificaciones en 3D, evidentemente, los efectos de interacción sobre la estructura, la incorporación de la mampostería no confinada, los efectos de columna corta, problemas vamos a decirlo, de irregularidades entre piso blando, entre piso débil. En fin, toda la especialización está enfocada precisamente en ahondar, en profundizar en los aspectos del diseño por desempeño sísmico y plantear la adecuación estructural de ciertas edificaciones que podemos encontrarnos en nuestra vida diaria que hayan sido construidas y lleven más de 20, 30, 40, 50 años. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos precisamente en la especialización y el objetivo hoy es dar una introducción para que se vea y se tenga claro los conceptos fundamentales y bueno, mostraré un poco también algo acerca de lo que es el campus, donde está toda la información que tenemos. Alguien me pregunta acerca de la sesión de ayer, la misma ya está colocada en nuestro canal de Vimeo. Si ustedes buscan Vimeo, B de Venezuela y de Iglesia, MEO, escriben simplemente eso, Vimeo, Inesatec. Se encontrarán con el vídeo de la sesión de ayer que estuvimos conversando acerca de la evaluación de la respuesta no lineal de pórticos de acero con arrestamientos excéntricos. Allí está libre y podrán, digamos, verla cuantas veces quieran. Si quieren, al final también les muestro dónde está. Bien. Perfecto. Podemos entonces hacer inicio de esta sesión de manera formal. Muy bien. Voy a hacer una presentación completa y les daré tiempo en algún momento para que planteen sus dudas, sus preguntas y poder atenderles de la mejor manera posible. Vamos a hablar un poco acerca de la justificación. ¿Por qué plantear el diseño por desempeño sísmico de edificaciones? Fíjense. Y voy a adelantar a la siguiente lámina y ahí me voy a detener un ratico. Antes de leer lo que está acá, vamos a entender un problema principal que tenemos en la actualidad. Nosotros solemos diseñar una edificación a través de lo que conocemos como el espectro de diseño inelástico. El uso del espectro de diseño inelástico conlleva a un factor de reducción de respuesta. Cuando nosotros utilizamos ejemplo, colocamos un valor de R igual a 6, vamos a poner este escenario. Imaginemos que en la base de la estructura se iba a generar 1200 toneladas fuerza ante el espectro elástico. Cuando yo utilizo ese factor de reducción de respuesta, ejemplo, igual a 6, en vez de diseñar para 1200 toneladas fuerza, diseño para 200 toneladas fuerza. Es decir, yo, como todos ustedes, típicamente diseñamos las estructuras para fuerzas mucho menores que la que realmente van a ocurrir en esa estructura. Y esa estrategia de emplear el factor R no es más que precisamente eso, una estrategia para yo tratar de obtener fuerzas mucho menores en el rango elástico,
pero conlleva a depender de que esa estructura tenga suficiente ductilidad, porque de esas 1.200 toneladas fuerza que no estoy diseñando, es decir, de las 1.200, como solamente estoy diseñando con 200, esas otras 1.000 toneladas fuerza están dentro de un rango no lineal. Es lo que va a pasar con esa estructura, que cuando venga el sismo real, el que no está reducido, evidentemente, la estructura va a incursionar en el rango inelástico y va a presentar daños. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Primero, ¿qué certeza tenemos de que el haber elegido un RD6, la estructura realmente esté capacitada de lograrlo? Ese es un primer punto. ¿Será que nuestro diseño y detallado lograrán que esa estructura sea suficientemente dúctil más allá incluso del valor R que yo escogí? Esa es la primera reflexión. Y la segunda es, ¿qué tan dañada quedará la estructura cuando venga el sismo real? Y ahí es donde viene precisamente esta filosofía del diseño por desempeño sísmico, que es diseñar en función a un objetivo. Les pongo en contexto lo siguiente. Si nosotros estamos diseñando una edificación de viviendas, pensemos en esto, en lo que simplemente tiene un uso residencial, será igual diseñar un hospital, un centro clínico, un centro médico, que tiene un nivel de importancia muchísimo mayor, porque incluso ante ese evento sísmico debe dar respuesta a los problemas que puedan ocurrir, en este caso, en la ciudad. Será igual diseñar un edificio de viviendas, una pequeña casa de 2, 3 niveles, etcétera, a diseñar una torre financiera donde el dinero que implica las actividades que allí se desarrollan va a ser incluso de que el propio costo de la respuesta en realidad es no. Es decir, nosotros tenemos que tener claridad de la funcionalidad que tiene la estructura. Cuando nosotros empleamos un valor de R, ya lo he dicho, estamos diseñando con menores fuerzas en el rango elástico, pero la pregunta es, ¿cómo controlar esos desplazamientos laterales que debe tener la estructura y esa incursión inelástica para que el daño sea el que yo quiero? Ejemplo, si yo quiero que la estructura cuando venga el sismo esté dañada, pero no colapse, permita que las personas que allí están puedan desalojar la estructura sin problema, pero la misma no va a quedar funcional luego del sismo, probablemente haya que reforzarla o demolerla. Es una situación muy diferente a que yo quiera que cuando venga el sismo haya ciertos daños, pero que no comprometan el funcionamiento. Es decir, que puedan permitir que luego del sismo se sigan generando actividades en esa edificación. Esa es, digamos, ese es el punto importante de lo que es el concepto del diseño por desempeño sísmico. Diseñar para diferentes niveles de sismo con diferentes niveles de daño. Y cuando yo tengo control de eso, yo puedo, bueno, orientar el diseño a lo que realmente quiero y que el cliente esté satisfecho. Por eso cuando leemos este texto, bueno, ahora sí lo podemos un poco leer, este diseño por desempeño sísmico, lo voy a poner acá para que nadie se pierda, este diseño por desempeño sísmico se basa en el adecuado control de daños de la edificación en su vida útil, referido obviamente a sus componentes estructurales y no estructurales, no solo orientado a la prevención del colapso de la estructura para evitar pérdida de vidas, tal como ha sido el enfoque típico de las normas, sino considerando criterios de funcionalidad, conforme a las actividades que se desarrollan en dicha edificación. Esto implica fijar unos objetivos específicos de desempeño que apunten a la optimización de costos de construcción, pero también a las necesidades propias del cliente. Bien, ese sería, digamos, el punto en el que nos vamos a centrar. Típicamente las normas, no todas, algunas,
tienden a fijar un único criterio de deriva, es decir, una deriva máxima permitida. Pero esta no necesariamente va ligada al nivel de importancia de la estructura o a ese control de daños. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que si usamos la NSR10 de Colombia, típicamente podemos manejar una deriva del 1%, es decir, 0.01. Cuando trabajamos con la norma NS 030, la norma técnica es 030 de Perú, tenemos que para el concreto armado es 7 por 1000, que sería sí, 0.007 sería el valor. Y para el acero, por ejemplo, sería 10 por 1000, el 0.010. Pero son valores fijos. No varían en función a la importancia de la estructura o al nivel de daño. Y la pregunta aquí que ya vuelvo a hacer es, ¿cómo controlar ese nivel de daño para que el mismo se adapte a nuestras necesidades? No puede ser el mismo criterio de deriva si yo quisiera que la estructura en un rango de poco daño a que esté al borde del colapso. Entonces, estas normas que les voy a ir presentando, que ha habido toda una evolución al respecto, marcan obviamente la metodología que se debe seguir, los criterios que debemos adoptar para poder plantear un adecuado diseño por desempeño sísmico con criterios de funcionalidad. Fíjense lo que dice al final. En determinadas situaciones, el costo asociado a detener la actividad profesional de una edificación debido al daño provocado por un sismo puede ser más relevante que la inversión inicial de la estructura, por lo que es necesario analizar muy bien con el cliente su condición operativa posterior al evento sísmico. En el caso de edificaciones esenciales como hospitales, centros de bomberos, entre otros, se requiere que las mismas mantengan en todo momento sus actividades, por lo que es necesario minimizar el daño, incluso de los componentes no estructurales que podrían obstaculizar su funcionamiento. Puede pasar que para un determinado cliente, el que le diseñemos la estructura como lo hacemos de forma convencional, que es que haya un daño importante, no le sirva, porque el tener que desalojar esa edificación y no poder volver a trabajar allí, puede que las pérdidas económicas de detener la actividad de ese edificio sea mayor al costo propio del edificio. Entonces no tendría sentido el diseño que hemos hecho. Bien. Y bueno, quisiera, digamos, interactuar un poco con ustedes y preguntarles, ¿esto se entiende? ¿Está claro este concepto? Y que en realidad las normas hoy en día, salvo excepciones, no tienen esta filosofía incorporada. Nos comenta por aquí Juan Velázquez que está bastante claro. Y bueno, ese es el camino que nos toca seguir. Jesús Mendoza nos dice, sí, totalmente claro, es la filosofía de funcionalidad continua de la que habla el doctor Sayas, correcto. Recientemente estuvo en Lima, también estuve por allá. Por aquí nos dice Carlos Carvajal, saludos ingeniero, es comprensible. Juan Velázquez, tal vez Nueva Zelanda, si la ha estado implementando, me corrige, sí. Nueva Zelanda tiene muchísimo avance al respecto de todos estos criterios. Pero bueno, ya en los Estados Unidos, a través de todas estas metodologías del FEMA y del ACE, ya se han incorporado desde hace muchísimos años también. Bien. Por aquí nos dice Eric Lionel Jiménez, si la estructura se mantiene en el rango elástico, si la estructura se mantiene en el rango elástico, ¿existe colapso? Bueno, no habría colapso, evidentemente. Marcos Paniagua, ingeniero, porque usted entiende que en los reglamentos convencionales eso no se está aplicando. Bueno, ya lo veremos en esta presentación. Luis Eduardo Peña Cruz, ingeniero, todo claro, desde Bogotá, nos saluda. Y bueno, también nos dice Ángel Chango, el costo del proyecto depende del cliente. Es correcto. Este criterio entonces del diseño por desempeño sísmico involucra a las tres partes. El cliente final, el constructor y el que diseña. No podemos desligarnos de el objetivo para el cual estamos haciendo el diseño de la estructura. Normalmente, las normativas que manejamos, es verdad, clasifican las estructuras según un nivel de importancia y nosotros podemos encontrarnos en cualquier normativa
que hay un grupo A, un grupo B, un grupo C. Es decir, hay una clasificación de importancia que eso genera una mayor demanda sísmica, pero el problema de las mayorías de las normativas es que no establecen un control de deriva según la importancia de la estructura, sino que tienen un único criterio. Y allí es donde radica parte del problema, porque yo tengo que limitar los desplazamientos laterales conforme al nivel de daño. Y lo que hacen estas normativas, PEMA 356, ACE y todo lo que fue la CAO y la Visión 2000 fue ir estudiando los mecanismos de colapso que se iban presentando en las estructuras y correlacionar de alguna manera las fallas esperadas según las derivas permitidas. Entonces veremos con mucha frecuencia que cuando hacemos un diseño por desempeño sísmico vamos a tener derivas máximas permitidas conforme a escalas de daño, a niveles de daño. Queremos estar en un mínimo daño, hay una deriva. Queremos estar en un rango medio de daño, hay una deriva. Y eso entonces nos permitirá poder decidir si para esa condición que estamos diseñando la estructura, la misma es conforme. ¿Bien? Y bueno, las normas irán hacia allá. Digamos, el camino que tienen es hacia allá. Vamos a ver un poco a eso que me refería y vamos a volver a la presentación. Permítanme un momento para poder presentar eso que me parece importante y ya volvemos aquí a la presentación. Vamos a ver algo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense. Aquí vemos lo que es la norma NSR 10. Estamos en los límites de deriva de la norma colombiana, la NSR 10. Y fíjense que nos dice concreto reforzado, metálicas, de madera y de mampostería que cumplen los requisitos A6422 es el 1%. Es decir, 0.01. Y en el caso que fuese de mampostería que cumplen con ciertos requisitos es 0.5%. Esto además se complementaría, fíjense que por aquí hay un comentario muy interesante que dice, cuando se haya efectuado un análisis inelástico verificando el desempeño de la totalidad de los elementos estructurales en un rango de desempeño no mayor a protección de la vida, según los requerimientos del AC 31 y el AC 41, las derivas pueden multiplicarse por 0,7 antes de hacer la comparación con los límites dados. Aquí hay una aproximación un poco hacia lo que es el diseño por desempeño sísmico, contemplando ciertos límites digamos, de protección de vida. Sin embargo, todavía no tiene todo un rango de control de esas derivas para estados que no sean de protección de vida, sino que sean de inmediata ocupación, de colapso. Es decir, hay un cierto ítem que ya nos aproxima a esos criterios, pero todavía hay que seguir complementando. Pero bueno, quien llegue aquí y no entienda toda esta filosofía del diseño por desempeño sísmico, bueno, obviamente podrá cumplir el criterio, pero no sabrá qué está haciendo. Por otra parte, si nosotros nos vamos a la norma peruana, bueno, la que tengo yo, porque probablemente hayan actualizado la norma, sé que están trabajando en la E031, creo, si mal no recuerdo, una actualización de esta normativa. Bueno, vemos aquí como las derivas o estas distorsiones de entrepiso para concreto armado es 0.007, que es un valor bastante bajo, y a 0.01. Y ya. No hay, digamos, mayores comentarios. Mientras que si nosotros vamos a la Covenin 1756, que es la que yo siempre utilicé, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, bueno, vemos cómo hay derivas diferentes por grupo de importancia de la estructura. Un grupo A sería un hospital, por ejemplo. Un grupo B1 sería quizás un centro comercial, un sitio donde haya mucha cantidad de personas. Y un grupo B2 tienden a ser estructuras de vivienda. Además, aquí nos dice susceptible de sufrir daños por deformaciones de la estructura y no susceptibles de sufrir daños por deformaciones de la estructura. Aquí vemos entonces una tabla ya más específica de derivas
que me va controlando precisamente el daño o va minimizando esa capacidad de formación que podemos darle a la estructura, esa libertad de formación, conforme a la misma sea más importante. Entonces, esta es una aproximación. Sin embargo, tampoco está totalmente relacionado con los límites que se manejan hoy en día en el AC 4113, FM 440, etcétera. Lineamientos que se adoptaron hace mucho tiempo, pero las normativas siguieron evolucionando y nuestras normas no van al mismo ritmo. Entonces nos encontramos lineamientos más avanzados o más actualizados en normativas como el AC 4113, AC 4117, recientemente salido. Nuestras normas todavía están en el 2010, en el 2011, en el 2008. Entonces, claro, hay una mezcla de conceptos que tenemos que unir. Entonces, para poder seguir trabajando con nuestras normas, es importante ver qué ha sucedido con el resto de normas internacionales que sí han ido actualizándose para entonces hacer un match e incorporar esos criterios y que podamos estar haciendo un diseño en el estado del arte de la ingeniería. Bien. ¿Se entiende un poco esta filosofía? Obviamente hoy no podremos tener toda la dimensión de este problema porque simplemente voy a dar una introducción. Y estas son las cosas que evidentemente discutimos en muchas sesiones, en ejemplos, en proyectos, en casos reales, dentro de la especialización. Está claro que todos estos lineamientos hay que asimilarlos, hay que aplicarlos, discutir por qué nuestra norma no lo tiene, si lo tiene, porque mi norma dice que el límite es tal, porque la otra norma dice que es tal. O sea, todas estas son las discusiones que vamos llevando efectivamente durante un proceso formativo, porque no se adquiere en un día. Hay que ir en un proceso, primero ir a los aspectos básicos, vamos a hacer un análisis espectral, vamos a entender lo que es el R, vamos a diseñar, ahora vamos a plantear un análisis no lineal, convencional, vamos a usar la norma de Perú, de Venezuela, de Colombia, vamos a utilizar por ejemplo la de México, del DF. Entonces vamos a plantear una comparativa, qué pasó con esta norma, por qué la norma mexicana nos dice esto, por qué la colombiana nos dice esto. Entonces así uno se va haciendo un panorama general y va comprendiendo lo que va sucediendo a nivel de los criterios de las normas latinoamericanas. Ahora, llevado a un plano internacional, vemos qué pasa con el AC7, qué pasa con el AC 4113, recientemente el 4117. Y de todo eso, entonces nos hacemos un resumen y definimos una metodología, una estrategia de diseño que me permita no solo abordar proyectos en mi país, sino tener los criterios para hacer proyectos internacionales. Que hoy en día está muy de moda, tener una oficina en Lima y trabajar para Santiago de Chile, para el DF, etcétera, porque es lo normal, es hacia allá va el mundo. Entonces, de hecho, nosotros en la empresa que tenemos, los profesores están en todas partes. Tenemos profesores en Colombia, profesores en Perú, profesores en Ecuador, los que estamos aquí en España, en fin. Esa es la actualidad de la ingeniería. Y por eso no podemos centrarnos solamente en lo que pasa con mi norma, sino que cuando veo la filosofía del resto de las normas, entiendo muchas cosas que quizás no le había prestado atención. Bien, entonces es un proceso que se gana estudiando y haciendo ejemplos, preguntando, revisando. Una de las cosas importantes que hacemos es, por supuesto, dar la bibliografía para que puedan leer, dar tips, leanse este artículo, leanse este paper. Entonces, por supuesto, a medida que uno va avanzando, y al final, cuando hay un proyecto, que es lo que hacemos, por ejemplo, en la especialización, que se pone un proyecto final de plantear el diseño por desempeño sísmico e incluso rehabilitación o adecuación estructural de un edificio existente, entonces allí es cuando implementamos todo lo que aprendimos luego de semanas. Y el fin es plantear un proyecto tal como a ustedes les llegaría en sus oficinas de proyecto. ¿Estamos claros? Es interesante, ¿no? Es un tema apasionante. Y bueno, por eso siempre hemos estado muy motivados a dar estas cosas, porque hemos estado involucrados en proyectos, lo estamos haciendo todavía, y bueno, es una motivación casi personal de todos los que laboramos a través de Inesatec,
el poder llevarles esta información que nos ha costado muchos años recabar y que todavía seguimos aprendiendo. Bien, entonces bueno, voy a volver a la presentación para terminar de pasarla, por lo menos brevemente, y que les queden ciertos lineamientos de lo que ha ocurrido con todo este tópico. Déjenme volver a la presentación. Bien, estábamos justo acá. Fíjense que todo lo que hemos hablado y no hemos pasado ni siquiera de la primera página. Ya se pueden hacer una idea del problema que tenemos. Esta clase o esta sesión que tenemos es una de las clases que típicamente damos en la especialización porque hay que hacer entender a todo el grupo el problema en el que estamos metidos. Bien. Bueno, vamos a avanzar y trataremos de ver un poco qué sucede. Veamos la evolución de las principales normativas enfocadas en el diseño por desempeño sísmico para que vean que esto no es algo nuevo. Lo primero que tenemos que entender es que el ATC 40 fue el primer documento importante que se tuvo para la evaluación sísmica y adecuación de edificios, en ese caso de concreto. Esto estuvo, digamos, en la década de los 90, ya partiendo del año 90, y fue una propuesta, digamos, que lo que hizo fue tratar de integrar muchas cosas que venían ocurriendo acerca de los daños de las edificaciones y bueno, el objetivo era tener un documento guía para poder implementar la evaluación sísmica y, repito, la adecuación de edificios de concreto existentes. Esto atendía, por supuesto, el sector privado, edificios gubernamentales, etc. Y ya en 1994, ATC obtuvo el contrato para desarrollar una metodología y comentario completo. Y bueno, el resultado precisamente fue este documento. Pero fíjense que esto ya se publicó para el año 96, que si entonces sacamos algunas cuentas, bueno, tiene más de 20 años ya de aplicación, o sea que no es algo nuevo. Perfecto. Luego del ATC 40, o bueno, más o menos en paralelo, se fue desarrollando lo que eran los documentos FEMA 273 y FEMA 274. FEMA, todos sabemos que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA obviamente por sus siglas en inglés, y a través de FEMA 273 y 274, que uno era, digamos, vamos a decir, el lineamiento general y lo otro es el comentario, aquí, digamos, el objetivo era que el plan consistía en el desarrollo de una metodología estándar para identificar edificaciones en peligro de manera superficial o profunda, un compendio de técnicas de rehabilitación efectivas y las implicaciones sociales debidas a la rehabilitación. Pasados estos 6 años, ya a principios también del 90, dicho plan se había prácticamente completado y fíjense que estos documentos 273 y 274 terminaron y se derivaron en lo que conocimos fue el FEMA, que ha sido uno de los documentos más importantes en la evaluación precisamente de edificación. FEMA 356 ya hace su presencia ya en noviembre del año 2000. Y bueno, básicamente vino a sustituir estos lineamientos que se venían manejando del 273 y 274, integrando todo esto en un completo del FEMA 356. Y FEMA 356 es el que ha estado involucrado en el desarrollo de las rótulas plásticas, en los lineamientos de análisis no lineal, y es el que encontramos en las versiones, por ejemplo, de ETAPS y de SAP 2000, si nos vamos a la versión 14, a la versión 15, etcétera. Por ejemplo, en el caso del SAP 2000, y en el ETAPS también, es la que nos encontraríamos probablemente en el ETAPS 13, en el ETAPS 9, en las primeras versiones del ETAPS 15. Luego esto se actualizó, pero esas son las normativas que nos vamos a encontrar. El FEMA 356 es sin duda uno de los documentos más importantes a nivel internacional de la ingeniería. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Algo importante. El ATC 40, quiero echar para atrás, proponía una metodología
Es la metodología conocida como el método del espectro de capacidad. Vamos a llamarlo quizás una metodología 1. Mientras que la línea FEMA 273, 274 y 356 promovía una metodología llamada el método de los coeficientes de desplazamiento. Eran dos metodologías y son dos metodologías diferentes. Método del espectro de capacidad y método de los coeficientes. ¿Qué sucedió? Los ingenieros de la época, estamos hablando de principios del año 2000, empezaron a utilizar indistintamente estas metodologías, el método del espectro de capacidad por el ATC40 y método de los coeficientes por el FEMA 356, y en ciertas situaciones había diferencias en los resultados de la evaluación sísmica. Entonces, debido a toda esta, digamos, a estos reportes que se obtuvieron de esa situación, FEMA 356 junto con ATC40 deciden sacar un proyecto adelante que fue el FEMA 440. Entonces, FEMA 356 y ATC40 se enfocan en la aplicación del diseño por desempeño sísmico de edificaciones basados entonces, como les decía, en diferentes metodologías. Ambos métodos se enfocan en obtener lo que llamamos el punto de desempeño. Pero tal como les venía describiendo, sin embargo, luego de que muchos ingenieros hicieran uso de los mismos, se recibieron reportes y entonces a partir de aquí surge un documento FEMA 440 que lo que vino fue a plantear correcciones y mejoras de ambos métodos. Por eso nosotros encontramos en los software, por ejemplo, si vamos a las versiones de SAP y de TAPS, vamos a encontrar la aplicación de FEMA 356, la aplicación de la TC40 y las mejoras de FEMA 440. Esto sobre todo en las versiones pasadas, las que encontraríamos hoy ya no tienen el FEMA 356 y la TC40, han quedado atrás, se han quedado con el FEMA 440 y el AC4113 que ahora lo veremos. Pero si uno ve la evolución de los software, fueron en paralelo, por supuesto, actualizándose conforme a la aparición de estos documentos. Entonces es importante entenderlo, porque aquí no se trata nada más de ir a diseñar algo, ¿no? Sino entender la dimensión del problema en el que estamos. ¿Qué implicaron estos documentos? La importancia que tienen para la historia de la ingeniería y lo que aportan en la actualidad. Entonces, el FEMA 440 tiene un resumen de las correcciones y mejoras y la propuesta en general para aplicar ambos métodos y que esto convergiera a un resultado similar. Bien, entonces, bueno, hasta esa época podíamos utilizar el FEMA 440 con las mejoras, ambos métodos, perfecto. Bueno, el estudio, y aquí lo estábamos escribiendo, se enfocó en tres propósitos: proporcionar directrices aplicables a la evaluación y diseño de estructuras reales, facilitar la comprensión conceptual básica de principios fundamentales, capacidades y limitaciones de los procedimientos y proporcionar información adicional detallada utilizada en el desarrollo del documento para la referencia futura y uso para investigadores. Por otra parte, digamos, el ACE, que fíjense, va un poco en paralelo a lo que sucedía con FEMA y por supuesto también con ATC, empieza con el ACE 3103, pasa al ACE 4106 y luego termina en el ACE 4113 y hoy en día se tiene el ACE 4117. Esta línea del ACE fue recogiendo toda esta, digamos, actualización de las normas de FEMA y de ATC40 y cuando se produce el FEMA 440, donde hay las mejoras precisamente de estas metodologías, el ACE, ya a partir incluso de lo que es el ACE 4106 y que termina en el ACE 4113, por lo menos que me voy a quedar aquí en esta presentación, adquiere o adopta las mejoras del FEMA 440, pero para el método de los coeficientes, específicamente en el método de los coeficientes, y descarta dentro de su propuesta lo que es el método del espectro de capacidad. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Si uno entra al ETAP 16, 17, el SAP 2020, uno encontraría
La aplicación del AC4113 o AC4117, ya en la última versión del ETAP, y encontraría el FEMA 440. Si queremos aplicar el espectro capacidad, aplicaríamos el FEMA 440 porque no siguió evolucionando, se quedó hasta allí. Y el método de los coeficientes encontraríamos el AC4113 o AC4117 en sustitución del FEMA 356 y sus mejoras del FEMA 440. Si nosotros no entendemos esto, esta norma es un número. Ah, mira, dice AC4113. ¿Qué será? No sé. No, no es así. Hay una historia. Y uno debe comprender de dónde vienen las cosas. Nuestras normas latinoamericanas fueron adquiriendo ciertos criterios de estas normas y lo que vamos viendo con este control de derivas, etcétera, pero fíjense, tenemos una norma del 2013 y una norma del 2017 mucho más avanzada que la que podemos tener nosotros en la actualidad en cualquier país, en la mayoría. Quizás alguna está actualizada, pero digo en la mayoría. Entonces, quiero recalcar que si nosotros vamos a esas normativas, las vamos a encontrar. De hecho, podemos ver algo para que esto se visualice. Voy a descartar esto y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver acá, yo creo que sí se va a ver. Vamos a ver un momento. Fíjense, este es un pequeño ejemplo que tenemos en el ETABS. Bien, y cuando yo voy a evaluar esa respuesta y voy precisamente a la curva del pushover, estoy viendo una curva de capacidad. Perfecto. Fíjense en la parte izquierda, que lo voy a echar un poco para acá. Fíjense que yo tengo, primero estoy viendo la curva de capacidad, está claro. Pero después yo puedo elegir el FEMA 440 que me define el método del espectro de capacidad, y ya hablaremos de él, donde además yo puedo elegir una función específica que puedo multiplicar por el factor de gravedad y entonces evaluar este punto de desempeño y saber si esto está en el rango correcto o no. Porque aquí me dice incluso el performance point, su desplazamiento, aceleración, ductilidad, el factor de ductilidad, todo. O bien puedo irme por la línea del AC4113, que es el método de los coeficientes, donde también puedo definir una función específica. Multipliquemos aquí por el factor de gravedad. Y entonces tendría el punto de desempeño. Estas son las dos metodologías que están. El AC4113 ya como norma que involucra el método de los coeficientes y que ya tomó las actualizaciones de todas las normas anteriores, y el método del espectro de capacidad que quedó en el FEMA 440 con las mejoras que se hicieron en esa época. ¿Esto ustedes entendían que era así? ¿Sabían esta trayectoria de las normas y el por qué llegamos a este punto? Jesús Mendoza nos dice, no, interesante aclaración. Nos comenta por acá. Carlos Carvajal nos dice que sí tenía información. Vamos a ver quién más nos hace algún comentario. Por aquí me pedían bibliografía. Bueno, creo que ya con esto está bastante claro cuál es la bibliografía. Lo que deben revisar, cada norma de esta tiene 300, 400, 500 páginas. Es como para divertirse un buen rato. Fíjense, si nosotros vamos a las normas, este sería el capítulo 5 del FEMA 356, que habla del acero y habla de todos los lineamientos a seguir en el caso de las estructuras de acero. Estamos hablando del FEMA 356. Y aquí lo vemos. Sería, el siguiente sería el capítulo 6 de concreto, también del FEMA 356, que nos da todos los lineamientos a seguir para la evaluación de edificaciones y, bueno, y el planteamiento del diseño. Este es el FEMA 440, que son las mejoras de los procedimientos de análisis no lineal, que evidentemente, bueno, lo tengo aquí para pasar hacia la derecha. Y aquí tenemos toda la información.
Quería principalmente colocarles la portada para que la vieran. Y este sería el AC 4113, que bueno, es un documento de muchísimas páginas. Estamos hablando de 555 páginas. Y bueno, esos son los documentos que tenemos de referencia. Bien, entonces bueno, sobre este punto de desempeño ya luego hablaremos un poco, pero quería que tuvieran conciencia de que cuando elegimos la metodología y la norma, no es casualidad. Todo tiene un porqué. Vamos a volver. Y estamos justo acá. Muy bien, entendido este problema, entonces ahora obviamente avanzamos. Y vamos a lo que son los objetivos de desempeño. Aquí vamos a entender un poco cómo sería el planteamiento de lo que describía de plantear el desempeño sísmico de una edificación. Veamos la siguiente imagen que tenemos aquí a la izquierda, que es una especie de cuadro de aplicación. Típicamente en las normas se aplica lo que se llama un objetivo básico. ¿Qué implica el objetivo básico? Fíjense que para un sismo ocasional, que vamos a definir ahora como una especie de sismo en servicio, pudiera ser, si nosotros lo asociamos a un formato coloquial, un temblor, un pequeño movimiento sísmico. Cuando ocurre el sismo en servicio, repito, un sismo leve, la debería estar operacional. Mínimos daños o prácticamente daños inexistentes. Mínimos daños. Cuando el sismo es raro, que para las normas sería el sismo de diseño. Estamos en este cuadro. Estaríamos en un límite de seguridad de vidas. Ya estamos en un límite, digamos, donde hay daños, se mantiene la seguridad de la vida de los ocupantes, pero probablemente el nivel de daño haga que esa estructura no pueda seguirse utilizando. Y el sismo muy raro, que es lo que llamamos el sismo máximo, genera que la estructura esté cercana al colapso. Para cada uno de estos ítems hay una deriva máxima permitida. Hay una deriva para que esté operacional, hay una deriva para que esté en seguridad de vida y hay una deriva para que esté cercana al colapso. El cliente entonces tendría que aceptar que nosotros querramos diseñar bajo lo que conocemos como un objetivo básico. Ahora, ¿qué pasa si me traslado al siguiente, que es el objetivo esencial peligroso? Estaríamos minimizando el daño. ¿Por qué? Porque me traslado hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que para el sismo de servicio estaría totalmente operacional, es decir, la estructura prácticamente ni se entera que vino el sismo en servicio. Para el sismo de diseño, ahora no está en seguridad de vida, sino que está operacional, mínimos daños. Y para el sismo máximo, que es un sismo mayor probablemente del sismo que nosotros consideraríamos típicamente en la estructura está en seguridad de vida. Es decir, bajo la condición de objetivo esencial peligroso, nunca estaría cercano al colapso. Y el siguiente, objetivo de seguridad crítica, aún más nos trasladamos a la izquierda, ya prácticamente ni siquiera hablamos del sismo en servicio, porque el sismo de diseño debe garantizar que la estructura esté totalmente operacional y el sismo máximo operacional. ¿Cuál podría ser este objetivo de seguridad crítica? Un hospital. Obviamente, como lo decimos aquí, está en una condición de seguridad crítica. Una condición donde el sismo máximo que podría ocurrir debe mantener esa estructura operacional. Eso genera un impacto de fuerza sísmica
Las dimensiones de esta estructura deben ser tales que permitan que siga operacional, que no haya problemas de los elementos no estructurales, que las grietas que se puedan formar sean mínimas, que permita que la gente que trabaja allí no tenga riesgo, en lo más mínimo. ¿Esto se entiende? Nos comenta por aquí Analí Fournier País que sí, igual Ronald Matías. Perfecto. Entonces, si esto lo queremos llevar a un concepto mucho más amplio, vemos la siguiente figura. Y hablamos entonces de 16 casos posibles, donde los casos más típicos, pudiéramos decir, es el K y el P. Fíjense este caso. En la medida que yo reduzca la probabilidad de excedencia, significa que es menos probable exceder el sismo con el que estoy diseñando. Esa reducción de excedencia lleva a mayor fuerza sísmica e incrementa el costo. Típicamente los sismos que nosotros manejamos en la norma tienen 10% de probabilidad de excedencia. Cuando yo reduzco la probabilidad de excedencia, estoy teniendo un sismo de mayor magnitud, de mayor valor. Vamos a plantearnos un caso aquí hipotético. Si yo quisiera ver qué pasó con el caso C, ¿qué estaríamos haciendo en el caso C? Diciendo que quiero que con el 50% de probabilidad de excedencia, que es un sismo relativamente bajo, yo esté cercano a la seguridad de vida. Imagínense, un sismo muy pequeño estaría provocando que la estructura esté cerca de la seguridad de vida. De hecho, si analizo el caso D, que sería el de menor costo, estaría diciendo que el sismo más leve que existe va a provocar que la estructura esté cerca del colapso. Veamos el caso opuesto, el M. Estaríamos diciendo que con el 2% de probabilidad de excedencia, que es un sismo muy grande, la estructura esté operacional. Si nosotros unimos en X e Y, este caso es el que tiene más costo. Y este D es el que tiene menos costo. Sería un hospital. Y el D sería, no sé, la garita de vigilancia. En el medio están todas nuestras estructuras típicas. Y somos nosotros los que tenemos que decidir si lo hacemos con el G, si lo hacemos con el J, si lo hacemos con el H, si lo hacemos con el F, etcétera, etcétera. Y esto abre un mundo de posibilidades, no infinitas, pero sí bastantes considerables para plantear el diseño y que el cliente, el constructor y nosotros estemos satisfechos. ¿Estamos claros? ¿Habían visto a esta figura representativa de estos 16 casos posibles? Nos comentaban por aquí que nunca la habían visto. Bueno, ya se las presento. Y bueno, fíjense, fíjense todo que hemos avanzado poco, en realidad. Si lo referimos a lo que... perfecto. Bueno, entonces podemos definir que el nivel de desempeño de la edificación es producto del nivel de desempeño estructural más el nivel de desempeño no estructural, que tenemos que controlar los problemas de la estructura en sí, más los problemas de la estructura que no forma parte del sistema resistente a sismo, pero que afecta el funcionamiento de la misma. Vemos claramente, según el Vision 2000, lo que es un límite totalmente operacional, de seguridad y próximo al colapso. Y aquí es que entendemos esperar en cada uno de estos casos. ¿Qué va a pasar cuando digamos que la estructura es totalmente operacional, o cuando está operacional, o cuando pasa a seguridad, o cuando está próximo al colapso? Es decir, estos escenarios aquí están definidos de lo que fue la propuesta del Comité Vision 2000. Y también
se tiene, de acuerdo a la propuesta de la TC40, niveles para los elementos estructurales y niveles para los elementos no estructurales. Los no estructurales tienen las siglas NP y los estructurales tienen las siglas SP, del Structural Performance. Y obviamente este del Non-Structural Performance. Esto es lo que se define en la TC40 y que se ha de alguna forma adoptado para la mayoría de las otras normas. Entonces, aquí venimos a hablar de los niveles de amenaza sísmica. Y en ese aspecto quisiera presentarles lo que son las metodologías para poder escalar o reducir un sismo de diseño a máximo o a servicio. Nosotros vamos a poder relacionar la vida útil de la edificación con la probabilidad de excedencia y el periodo de retorno. Y además, bueno, aquí vemos, por ejemplo, una tabla donde esto es, el TT sería vida útil, típicamente 50 años, típicamente. La probabilidad de excedencia, que la ponemos en decimal, .10, .05, .50 y el periodo de retorno. Típicamente manejamos el 10% en 50 años de vida útil y eso da periodo de retorno de 475 años y es lo que hacemos para las estructuras básicas. Y por eso vemos aquí, según el Vision 2000, digamos, una propuesta, pero que también la podemos llevar a la TC40, que es la que típicamente utilizamos, y por eso tenemos sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo. Sismo de servicio, 50% de probabilidad de excedencia, periodo de retorno 75 años, 50 años de vida útil. El sismo de diseño, que es el que típicamente utilizamos, 475 años, 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Y el sismo máximo, que lo que hace es trabajar con menor porcentaje de probabilidad. Cuando nosotros en las normas latinoamericanas, por hacer referencia a ellas, trabajamos con un hospital, ustedes saben que se utiliza el factor de importancia. Ese factor de importancia se obtiene de forma implícita o se obtendría, vamos a decirlo mejor, si nosotros cambiáramos ese porcentaje de probabilidad de excedencia. Fíjense este ejercicio. Tengo sismo de diseño. Probabilidad de excedencia, 10%. Vida útil, 50 años. Eso me demuestra de dónde viene el periodo de retorno. Si yo quiero un sismo de servicio, que es un sismo más pequeño, aumento la probabilidad de excedencia, mantengo la vida útil y el periodo de retorno me da 72, que en el ATC 40 redondeado a 75 años. Pero ¿qué pasa? Máximo. Esto sería, por ejemplo, un hospital. Fíjense que de 10% pasamos a 5% y nos da 1000 años aproximadamente. Si yo divido la aceleración del sismo máximo entre la aceleración del sismo de diseño, me da el factor de importancia. Y estos son los factores que manejan las normas. Por eso cuando clasificamos un grupo de importancia en los espectros, nos aparecen unos factores que multiplican las ordenadas, en este caso las aceleraciones. Nosotros pensábamos que simplemente era un factor de seguridad. Bueno, ya que el hospital es más importante, obviamente vamos a multiplicar por 1,4, por 1,3, por 1,5, pero no es eso. Lo que estamos haciendo realmente es cambiar el periodo de retorno, haciendo un sismo más grande y realmente no estaríamos utilizando el sismo de diseño convencional, sino diseñando con el sismo máximo. Estaríamos cambiando del objetivo básico al objetivo crítico o al objetivo esencial peligroso. ¿Y qué es lo que complementa? ¿Qué es lo que falta? Verificar los puntos de desempeño y las derivas. ¿Qué les parece? Por acá me comentan, ahora que hablas eso me surge una consulta. Si para asegurar la inmediata ocupación se requiere limitar las derivas para evitar el daño de elementos estructurales y no estructurales, ¿qué tan factible es usar disipación sísmica como mecanismo de protección? Pregunto esto porque entiendo que, voy a seguir bajando, pregunto esto porque entiendo que para que se active la disipación tiene que haber desplazamiento y si justamente se trata de evitar el desplazamiento no se activarían correctamente los dispositivos.
Bueno, esto es otro tema. El uso de los dispositivos, de alguna manera lo que hace es evitar en gran medida la fuerza sísmica porque hay un desplazamiento de la estructura y evidentemente no habrá mayores deformaciones de la estructura. Lo que hay es un desplazamiento como cuerpo rígido de la estructura y la deformación en realidad estaría en los dispositivos y son los que hay que controlar. Minimizamos tanto la fuerza sísmica con un dispositivo de aislamiento sísmico que en la misma las deformaciones relativas son prácticamente mínimas. Pero en contraparte tenemos que saber diseñar adecuadamente los dispositivos para que permitan ese desarrollo inelástico del dispositivo. Es otra teoría, es otra cosa. Ya no estamos hablando de grandes deformaciones en la estructura, sino de movimientos de cuerpo rígido, inestabilidades, provocamientos, tracciones posibles en estos dispositivos que puedan hacer que sean ineficientes. Es otra guerra, es otro problema que no va de la mano con esto que estamos haciendo, que está concebido principalmente para estructuras que dependan de la ductilidad. Se supone que prácticamente al utilizar un dispositivo de aislamiento, la estructura no estará al borde del colapso para estos sismos, porque precisamente la situación es minimizar la fuerza sísmica de tal manera que nunca haya mayores daños. Pero bueno, el daño y el control está en los dispositivos. Bien, nos dicen por aquí Marcos Paniagua, entonces así se calculan los factores U, correcto, los factores U que si mal no recuerdo creo que están en la norma peruana, son así. Porque hay un factor de 1,50, ese tipo de cosas, es porque probablemente el periodo, la probabilidad de excedencia debe estar cerca del 2%, del 4%. Bien, bueno, aquí ya vamos viendo todos estos aspectos que son importantes. Obviamente, yo aquí tengo muchísima más información, pero bueno, trataré de sintetizar ya por razones de tiempo. Tenemos aquí, ¿se acuerdan de la tabla, bueno, del cuadro este que les mostraba, la figura de 16 casos? Aquí estarían los 16 casos expresados en operacional, inmediata ocupación, life safety, collapse prevention, que típicamente para el sismo de diseño trabajamos con seguridad de vida. Procedimientos de análisis. Tenemos análisis obviamente lineal, tenemos análisis no lineal. El análisis no lineal es el que enfocamos en el pushover, pero también podemos hacer un análisis dinámico no lineal trabajando con acelerogramas y viendo lo que pasa ante sismos reales. Cuando hablamos del cálculo de la capacidad de la estructura, se traduce en obtener del análisis no lineal la curva de capacidad, que típicamente se expresa como fuerza en la base entre desplazamiento del tope. Eso es lo que hacemos a través del pushover, que es lo que vimos en el pequeño ejemplo que mostré de Letaus. Y que nosotros vamos a evaluar, obviamente, dentro de esa curva de capacidad, dónde estaría la condición más crítica de colapso para definir cuál es el rango inelástico real. Y que ese análisis no lineal debe contemplar todos los mecanismos de disipación de energía y por eso tenemos que emplear rótulas plásticas. Aquí vemos que hay que asignarle precisamente rótulas plásticas a cada uno de los elementos. Para eso tenemos que definir lo que son los diagramas momento curvatura o momento rotación, aspecto que desarrollamos ampliamente en la especialización. Es uno de los tópicos, de hecho es un módulo prácticamente completo que nosotros desarrollamos al respecto. Vemos los diferentes patrones de carga lateral que se pueden utilizar, proporcional al modo de vibración, proporcional a un sistema de fuerzas laterales que dependan de las masas, proporcional a las fuerzas de piso de haber aplicado un análisis dinámico CQC, combinación cuadrática completa, que involucre que se alcance más del 90% de la masa participativa. Proporcional a un método estático. Es decir, hay una metodología para definir este patrón de carga lateral y un procedimiento a seguir aplicando FEMA 356 o AC 4113 para las rótulas plásticas, poder obtener este diagrama de corte en la base versus desplazamiento en el tope, que es nuestra curva de capacidad,
típicamente trabajamos con un punto control en 3D o en el plano, que es el que terminamos graficando. Y en las tablas de FEMA 356 se tienen precisamente los diagramas normalizados, podemos decir ya parametrizados, momento, rotación, para elementos de vigas de concreto. Aquí tenemos los valores de A, de B y de C, que son los valores que intervienen en estos diagramas momento, rotación, y que bueno, nosotros en gran parte de lo que hacemos en la especialización es precisamente, primero, estudiarlos de forma manual, y tratar de llegar a esto, a valores similares a través de un cálculo manual, a través de MATCAD, Excel, etcétera, y después ir a las tablas, y de esa forma es mucho mejor porque se entiende el problema. Aquí vemos columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado para el caso del AC4113. Bueno, fíjense, aquí están la condición I. Por ejemplo, la condición I es una de las condiciones que siempre vamos a encontrar por defecto en el programa. Vemos las columnas de concreto reforzado, las juntas viga-columna, los componentes estructurales de acero, y de aquí pasaríamos al cálculo de la demanda. Bien, en el cálculo de la demanda, lo que vamos a definir precisamente es la conveniencia de este punto de desempeño. Es decir, tenemos una demanda, tenemos una capacidad y tenemos que aplicar el método del espectro de capacidad o el método de los coeficientes de desplazamiento. Y bueno, sobre esta metodología hay una infinidad de información. Simplemente para que puedan visualizar parte de lo que yo estoy haciendo mención, permítanme mostrarle algo. Permítanme un momento simplemente para mostrarle algo importante. Vamos a ver. Fíjense, si nosotros vamos a lo que es la especialización que tenemos para este tópico, obviamente nosotros siempre vamos a arrancar con el módulo 1 de introducción al cálculo estructural, donde hacemos una introducción al uso de las herramientas de software. Estamos hablando de TAPS o SAP 2000. Es importante manejar, obviamente, de forma adecuada también los software, pero también hacemos una introducción a MATCAD completa lo que es el diseño sismoresistente, hablando incluso de la acción sísmica con normas latinoamericanas. Diferentes ejemplos de cómo aplicar el sismo con todas estas normas latinoamericanas. Bien. Importante, se hace una tarea de análisis espectral, pero después pasamos a los sistemas estructurales, hablamos de las estructuras de concreto armado, de todo su lineamiento de diseño, de las estructuras de acero, obviamente todo su lineamiento de diseño, los pórticos resistentes a momentos, los pórticos arrastrados de forma concéntrica, excéntrica, los buckling restraint, bueno, todo. Aparte importante, continuamos con la tarea. Fíjense lo que les decía, ductilidad de sección en miembros y pórticos. Aquí aprendemos, precisamente, si nosotros, bueno, fuésemos a este documento, aquí veríamos toda la aplicación de lo que es estos diagramas, momento, curvatura, fuerza axial, momento, diagramas de interacción, diagramas axial, curvatura. Es como la teoría para poder demostrar estas rótulas que están definidas en el FEMA 356 AC4113. Es ir a la base inicial del conocimiento para poder plantear las ecuaciones que conlleva todo esto. Bien. Bueno, así hay una cantidad importante de información respecto a todo lo que les estoy mostrando, pero quería destacar que una vez que pasamos todo esto, que es una fase teórico-práctica, porque se va haciendo teoría y se van haciendo ejemplos, llegamos a este módulo 4, donde tenemos la introducción, que pudiera decirse es la extensión de lo que estamos haciendo hoy. Vemos toda la parte que tiene que ver con el análisis estático no lineal. Y veríamos los documentos que discutimos en muchas sesiones. Por ejemplo, tendríamos el documento del método del espectro de capacidad, que simplemente para que tengan una pequeña idea,
Este es un documento que tiene casi 100 páginas en el que se va describiendo toda la metodología a seguir. Aquí se habla, bueno, de cómo realmente el método del espectro de capacidad, su introducción, su análisis, la conversión, el formato ADRS, bueno, todo lo que fue su aplicación original con el ATC40, las mejoras del FEMA 440, que son las que están abajo, límites de clasificación de ductilidad y funcional desplazamiento. Y más abajo, en la parte de abajo, veríamos las condiciones específicas para llegar al llamado punto de desempeño y a lo que sería ese equilibrio de disipación de energía. De hecho, planteamos lo que es la verificación de desempeño según ATC40 y se habla de los efectos de las diferentes estrategias de intervención estructural siguiendo esta. De hecho, tenemos en Excel una hoja de cálculo interesante donde demostramos a través de una comparativa con un modelo de etapas cómo plantear toda la metodología de la conversión del espectro, de la curva de capacidad, de la conversión de la capacidad, de lo que es el punto de desempeño, que están todas las tablas aplicadas. Una de las cosas importantes que se hace es precisamente poder llegar a valores iguales al que plantea el software y poder entonces tener claridad de cómo es la aplicación. Entonces, hay una serie de clases en la que vamos hablando acerca de este desarrollo del método del espectro de capacidad para evaluar el punto de desempeño, haciendo la comparativa, por ejemplo, con el etapa. Bueno, ese es un punto realmente importante. Por otra parte, si nosotros nos vamos al método de los coeficientes de desplazamiento, tendríamos ahora también un documento extenso de, bueno, aquí lo vamos a ver, de 80 páginas, donde vamos viendo todo el procedimiento para determinar estos coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, para encontrar el punto de desempeño. Y también tenemos ejemplos que demuestran que ese cálculo que hace el software, por ejemplo, nos da igual a nosotros. Así es como lo aprenderíamos. No hay otra manera. Junto con todas estas metodologías, que son la teoría que sustenta toda la aplicación, nosotros tenemos aquí, bueno, muchos ejemplos. Un ejemplo número 1, caso 1, donde planteamos pórticos resistentes a momento de concreto armado, bueno, toda la explicación de la definición del modelo, patrones de carga, configuración del análisis estético no lineal, diseño estructural y definición, está todo. Lo planteamos con inercias gruesas, con inercias agrietadas, que sería el caso 2. Hablamos de comportamiento frágil, de muros estructurales con modelos de capas, vamos a evaluar ahora qué pasa con el pórtico resistente al momento, pero con el AC4113, cambiando las condiciones de fallas en vigas, fallas en juntas, viga columna. También vemos la parte de muros en fibra utilizando el ETAPS. Hablamos de edificaciones de concreto armado, edificaciones, tanto en ETAPS como en SAP 2000, edificaciones de acero, hablamos de lo que es la secuencia constructiva, efecto P delta, zona del panel. Planteamos un ejercicio interesante de combinación de sistemas SMF y SCBF, que esto se discute en sesiones técnicas. Hablamos de un edificio de 6 niveles, en este caso para evaluar la respuesta total, antes en pórtico, ahora en edificación. Planteamos otros estudios de sistemas de acero también, que presentan alta ductilidad, como el excéntrico del buckling restraint. Evaluamos de forma avanzada un edificio existente donde planteamos un sistema de refuerzo, vemos casos reales, las consideraciones de refuerzo estructural, analizamos información complementaria y bueno, hay una cantidad de sesiones técnicas de discusión como esta que estamos teniendo. Es así. Todo el planteamiento lo tenemos completamente desarrollado de principio a fin para ir de menos a más. Y evidentemente la invitación que está muy clara es quienes se interesen en estos tópicos, quienes tengan necesidad de hacer proyectos, de avanzar en todo lo que tiene que ver con el análisis estético no lineal y el diseño por desempeño sísmico de estructuras que involucra nuevas y existentes, bueno, sepan que en
esta propuesta formativa tenemos muchísima información. Y bueno, es lo que hemos hecho nosotros desde hace muchísimo tiempo, ya tenían muchas ediciones, y bueno, esto arranca en breve, el 10 de octubre. Quienes estén interesados, evidentemente pueden escribirnos a info@inesa-tech.com, T-E-C-H, info@inesa-tech.com, y allí pueden encontrar toda la información. Estamos hablando, esta es nuestra web. Para los que no nos conocen, evidentemente, inesa-tech.com, y aquí en calendario tendrían los próximos cursos que están previstos. Tenemos ya, bueno, casi ya hora y media de que estamos conversando. Quería simplemente dejarles a ustedes un poco de claridad de lo que involucran estos conceptos, y ya tocaría, obviamente, en un proceso formativo paso a paso, bueno, hacer ejemplos, calcular esas derivas, limitarlas, ver qué pasa si hacemos un edificio con objetivo esencial, peligroso, objetivo básico, cuáles diferencias tiene, qué costo trae, si es mucho más pesado o no, qué pasa si cambio de concreto a acero, si lo hago mixto. Bueno, todas estas variables que siempre las tenemos presentes cuando hacemos el diseño de una edificación. Bien, esto es lo que yo quería un poco dejarles claro, que tuvieran conciencia de esta información, y bueno, estamos para aquellos que les interese avanzar en el diseño por desempeño sísmico. Bien, si quieren ir a lo que es Vimeo, ustedes pueden ubicar perfectamente, voy a hacerlo yo por acá y ya se los ubico. Permítanme un segundo para ubicarles. Es para que vean la web o donde tenemos los videos nosotros libres, vamos a decirlo así, para que lo puedan revisar. Permítanme un momento nada más. Fíjense, ustedes pueden ir aquí, que es nuestro canal de Vimeo, donde solemos colocar algunos videos libres, que bueno, que de alguna manera dejan claro cómo es nuestra metodología. Pueden ver el webinar que se hizo el día de ayer de la evaluación de la respuesta no lineal de pórticos de acero con arrestamientos excéntricos. Duró casi hora y 40 minutos. Otros ejemplos. También podrían ver presentaciones que hemos hecho de los cursos. Por aquí en alguna parte debe estar, voy a ponerlo más. Presentaciones que se han hecho, si mal no recuerdo, aquí debe estar, bueno, aquí se habla del pandeo restringido, voy a ver un poco más. Por aquí en alguna parte está la presentación que se hizo precisamente de esta especialización de análisis estático no lineal pushover. Fíjense, aquí está. Quien quiera revisarlo está aquí, la presentación de lo que fue la edición anterior, que sería similar a esta edición. Aquí tienen cerca de hora y 23 minutos hablando, explicando todo lo que se desarrolla en esta especialización. Y bueno, en general hay mucha información que vamos compartiendo con ustedes. Para los que no nos conocen, esto les haría ver o tendrían una idea de cómo son nuestras clases. Tenemos videos, sesiones técnicas, documentos, foros, todo. Aquí pueden ver un video asociado a la utilidad de secciones, ejemplo de mezanina con viga secundaria, el uso de Geofile, bueno, en fin, aquí hemos puesto alrededor de 115 videos de los más de 5.000 que tenemos. Aquí por lo menos hay más de 115 videos libres para que tengan una idea de quiénes somos. Bien. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Les agradezco enormemente la participación. Sepan que estamos para servirles. Y bueno, sería muy grato tenerlos presentes en esta especialización porque nos interesa gente potente, gente que esté trabajando, gente que nos aporte nuevos conocimientos, que nos haga crecer también a nosotros como profesionales. Bien. Entonces, bueno, espero verlos pronto.